Hola, ¿cómo están? Les quiero compartir una cita que ha tocado mi corazón. Ahí en la Biblia, está en la Biblia, Romanos 8:14. No vayan a pensar que era una cita para reunirnos, sino más bien estas palabras que tocan el corazón y lo transforman. Y dice ahí que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esto yo lo he experimentado muchas veces en mi vida porque verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha cambiado mi sentir. He pasado a veces por sentimientos que no le agradan a Dios, que han afectado mi corazón, pero cuando busco su presencia y su llenura, viene a ser transformado este sentimiento en paz, en libertad, en gozo. Y esto es algo que les quería compartir, porque ciertamente el Espíritu Santo nos da muchas cosas, nos llena de su gracia, nos llena de dones, no de dones, sino de esas capacidades que vienen de Él para extender su reino. También nos da el fruto que nos llena y podemos tener esas virtudes para compartir de su amor. Todo esto está, lo de los dones, está ahí también en la palabra de Dios, lo pueden encontrar en 1 Corintios en el capítulo 12, y lo que les estoy hablando del fruto está también ahí en Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribe a Galacia en el capítulo 5. Pero me quiero enfocar más bien en decirles cómo el Espíritu Santo me ha guiado, como ahorita lo mencionábamos que está ahí en Romanos, cuando he sentido que a veces no tengo clara una dirección y busco su presencia y veo cómo Él marca hacia dónde debo dirigirme o lo que debo de hacer. Y cuando somos obedientes, entonces experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En alguna ocasión, esto es un ejemplo negativo, andaba con mi esposo allá en Aguascalientes. Estábamos en un evento de evangelismo y resulta que ambos sentimos que no debíamos estacionarnos en un lugar porque llegamos ahí a comer algo. Y resulta que al pasar el tiempo, cuando ya nos bajamos a comer y regresamos, nos habían robado todo lo que estaba adentro de la camioneta que traíamos. Y pues la tristeza invadió ahí nuestras vidas y tuvimos como una desconfianza también de seguir o no seguir. Pero el Espíritu Santo nos marcó que nos quedáramos a seguir trabajando y confiando que Él traería toda la provisión necesaria. Pero después, platicando mi esposo y yo, nos dimos cuenta que tuvimos una llamada de atención del Espíritu Santo de no quedarnos estacionados en ese lugar y no obedecimos. Ahora, no quiere decir que el Señor sea malo y porque no obedecimos nos pasó esto, pero sí estoy convencida que cuando obedecemos lo que Él marca a través de su Espíritu Santo, hay bendición y hay propósito en todo lo que acontece en nuestras vidas. Después estuvimos platicando él y yo y nos dimos cuenta de algunas cosas que teníamos que ajustar en nuestra vida. Por lo tanto, se cumple también la palabra que dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Pero también quiero darte un testimonio que trajo gozo a mi corazón. Hablando de mi hijo mayor, quería él escoger una carrera que estudiar y pues yo le pregunté al Espíritu Santo que nos guiara. Y trajo mucho gozo a nuestra vida cuando vino una confirmación y una certeza de cierta carrera que tenía que tomar mi hijo. Y cuando yo le comparto lo que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón, él confirma que de igual forma sintió lo mismo. Entonces, él decidió tomar esta carrera y ya va a la mitad y se ha sentido muy bendecido y ha habido recursos que Dios ha dado para que él pueda estar estudiando y avanzando en lo que Dios tiene para él. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque quiero decirles, familia espiritual querida, amigos, el Espíritu Santo de Dios es verdadero. Es Dios mismo estando con nosotros, hablando con nosotros cuando somos sensibles y ponemos atención. Es verdad que Él está llamado a estar con nosotros y Él quiere estar con nosotros. Por eso te animo a que estemos buscándole, te animo a que hables con Él, a que desarrollemos esa comunión que Él quiere que tengamos con Él, porque es verdad.
Y así puedo darte muchos testimonios, compartirte otros tantos, pero tampoco quiero cansarte con estar tomando tanto tiempo. Así es que te dejo este video, espero que sea de bendición y te animo a que puedas tú también estar compartiendo de lo que el Espíritu Santo hace a través de tu vida. Es la gracia de Dios, el poder de Dios, Dios mismo caminando con nosotros. Bendiciones. Pues muy buenos días, amada familia de Cabo Poniente. Una vez más, qué gusto poder llegar hasta sus hogares. Es un privilegio para nosotros el poderles servir. Y vamos a entrar en el tiempo de la palabra y te invito a que podamos orar todos juntos. ¿Está bien? Padre, muchas gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, poder escuchar el consejo. Te pido por favor que nos hables, que nos bendigas. Espíritu Santo, por favor, guíanos. Y te pido que nos des oídos para oír y ojos para ver a través de lo que vamos a leer en tu palabra. Y también que me des la gracia, el favor, la habilidad para poder transmitir tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir nuevamente a recordar la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y hemos escuchado en semanas anteriores cómo es que el Espíritu Santo, aunque está en nosotros, puede estar apagado. Y necesitamos que se despierte, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, cómo es que hace una y otra cosa y quiere producir a Cristo en nosotros y quiere abrirnos camino, pero para eso necesita el Espíritu Santo estar avivado en nosotros, y no simplemente va a ser un Espíritu Santo que no tiene la capacidad de producir en nosotros un Cristo fuerte, un Cristo vivo, un Cristo que se demuestre como lo decía la Escritura o lo dice la Escritura que sucede en la iglesia del primer siglo. Y por eso es que seguimos avivando el fuego del Espíritu Santo. Veíamos ahorita con la pastora Berta, muchas gracias pastora Berta por el testimonio, referente a varias cosas, pero una en específico mencionaba cómo es que en una ocasión ella y su esposo llegaron a cierto lugar donde el Espíritu Santo les estaba hablando a ambos, que no era ahí el lugar donde tenían que estacionarse. Si tú piensas que el Espíritu Santo no te guía en cosas triviales, hasta en cosas sencillas, el Espíritu Santo, cuando lo tienes avivado, está hablándote, está queriendo hacer algo en ti, porque Él es el ayudador, el consolador, el consejero que está llamado por Dios para que esté a un lado de nosotros y hablarnos lo que necesitamos. Y el consejo era que no se estacionaran ahí, y se estacionaron y ya escucharon lo que sucedió, pero no es que el Señor se enojó y trajo condenación, al contrario, Dios hizo muchas cosas buenas después de eso, pero la verdad es que el Espíritu Santo está actuando. Y el día de hoy te quiero hablar acerca del amor de Dios, pero desde otra perspectiva. Tomando en cuenta lo que comentaba la pastora Berta acerca de este testimonio y lo que yo quiero compartir en este día, quiero hablarles acerca del arrepentimiento. Y va a decir, pastor, pero así como que el amor de Dios, así como el arrepentimiento, no lo creo o no lo veo muy así relacionado entre el arrepentimiento y el amor, ¿verdad? Como que es más mi decisión que lo que yo pudiese realmente ver el amor de Dios para conmigo. Y quiero llevarte varias escrituras que creo que el día de hoy nos van a bendecir. ¿Está bien? Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 4. Carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿no ves? Recuerden, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El amor de Dios, lo vemos como Dios es bueno, es tolerante, es paciente y aún así nos quiere ayudar a guiar nuestro corazón a ver nuestro error. Eso es amor, yo diría que eso es amor. Segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa,
según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La Reina Valera dice que todos procedan al arrepentimiento, que haya una dirección distinta a la que venía cada uno de nosotros tomando, y el Espíritu Santo nos convence. Entonces, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con el avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros? Bueno, hay muchas escrituras, pero por tiempo solamente vamos a escoger 2 historias en las que vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y antes de que yo te las diga, simplemente te quiero animar, porque mientras estaba preparando también la palabra y en la semana estaba medita y dándole vueltas a esta palabra, yo recordé cómo es que cuando mis primeros comienzos en Cristo y mi instrucción, la forma en cómo me instruyeron y cómo me guiaron siempre para poder ser de Cristo en el momento que fuera, yo recuerdo muy bien que decían acerca del avivamiento y del crecimiento y de que Dios seguía haciendo cosas, milagros y señales, dentro de las cuales crecí con con esta frase, si se puede decir así. Dice: sin arrepentimiento no habrá avivamiento. Sin arrepentimiento no habrá avivamiento. Y hoy en día, amados, la palabra arrepentimiento está muy lastimada. Y me refiero cuando está muy lastimada porque se ha cambiado la idea original de lo que es arrepentimiento. Y hoy en día se ve de una manera equivocada. Y quiero iniciar dándote a entender lo que a la luz de la palabra no es arrepentimiento. No te voy a dar citas ahorita por cuestiones de tiempo, pero las vamos a ver más adelante dentro de las 2 historias que vamos a ver en la palabra, cómo es que todo lo que ahorita te estoy diciendo viene dentro de la palabra de Dios. Entonces, iniciamos que no es arrepentimiento. Bueno, arrepentimiento no es sentirte mal. Arrepentimiento no es que simplemente te sientes mal porque hiciste daño a alguien, porque hiciste algo incorrecto. Si tú simplemente te sientes mal, eso no significa que estás arrepentido. Simplemente estás pasando por un trance donde hay un sentido de culpa por lo que hiciste. Y es parte de la conciencia que Dios te ha dado, que está trabajando en ti y que el Espíritu Santo lo puede usar. Pero aún así no significa que te has arrepentido. Otra cosa es que arrepentimiento no es condenación, y esto es bien importante, porque el día de hoy yo me he dado cuenta cómo es que y no hablo simplemente de nosotros como familia de Cabo Poniente, yo me doy cuenta cómo es que la palabra arrepentimiento se mal usa de tal forma que trae condenación. Cuando la gente quiere decir arrepentimiento o trata uno de hablar de arrepentimiento, se siente condenada. Se siente que la estamos condenando, y realmente la palabra de Dios no nos enseña que el arrepentimiento es cuando uno se sienta condenado, que te sientas condenado. Eso no es arrepentimiento. O incluso cuando algunas personas con buenas intenciones y tratan de guiar a una persona para cambiar, y lo único que hacen es sentirla o hacerla sentir condenada, eso no es arrepentimiento tampoco. Sentirte, o que no es arrepentimiento, tampoco es sentirte triste. Si tú te quedas simplemente con sentirte triste, pero no haces algo, eso no es arrepentimiento. Otra cosa importante, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es condicionar algo para que cambien las cosas. Es decir, que le digamos a Dios, pues sí voy a cambiar siempre y cuando pase esto, esto, esto y esto. Solo así sabré que sí tengo que cambiar. O solo así es que voy a cambiar, Señor. Si tú me haces este favorcito, entonces yo te voy a hacer otro favorcito. Ese no es arrepentimiento. Cuando la Biblia nos enseña a tomar decisiones por un arrepentimiento, no estamos buscando condiciones o poner nuestras propias reglas para seguir una vida en Dios. La vida en Cristo se basa, número 1, en arrepentimiento. Se basa en fe, pero una fe en un nacimiento nuevo, donde mi vida que yo tenía
pasa a ser otra distinta porque elijo creer en el Hijo de Dios. Y en ese momento es cuando tú y yo tenemos una transformación, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio de actitudes, etc. Pero simplemente si tú empiezas a condicionar cosas a Dios para que tú puedas cambiar, eso no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento tampoco es justificarse o justificar las cosas para salir librado. ¿Cuántas veces a lo mejor te has topado con que te llaman la atención o te dicen algo y en lugar de que tú tomes una actitud correcta para un arrepentimiento, o el Espíritu Santo simplemente te está hablando y en lugar de decir, Señor, perdóname, me equivoqué, o con tu jefe, o con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, etc. En lugar de arrepentirte y pedir perdón, lo único que haces es poder justificar tus acciones para salir librado, pero nunca te arrepentiste. El que tú expreses lo que te pasó no significa que puede eso sacarte del hoyo o del error en el que te metiste, sino simplemente cuando hay un arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es negar las cosas por la razón que sean. Si tú estás negando algo que Dios está hablando, tus autoridades están hablando, de una u otra forma, chico o pequeño como sea, y negar las cosas por la causa que sea, por la razón que sea, no hay un arrepentimiento, no hay una convicción de pecado. Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O yo diría por 99 justos que aparentemente no necesitan de que arrepentirse. Y nosotros, déjenme dejar en claro esto, nosotros no nos arrepentimos cuando ya pedimos perdón a Cristo, invitamos a nuestro corazón, no le pedimos o no nos arrepentimos para que Dios nos perdone. Lo que pecamos y cometimos, Dios ya lo perdonó en la cruz. Cuando nosotros nos arrepentimos es para que el cambio en nuestras vidas siga siendo eficaz por el Espíritu Santo. Por eso Dios ha puesto sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos seguir siendo transformados. Nos convence de un error y hacer que tomemos decisiones para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas distintas. De otra forma, nosotros simplemente nos engañamos con que vamos a la iglesia o leemos la Biblia y seguimos igual. Ese no es arrepentimiento. Ahora, quiero decirte unas ideas falsas sobre el arrepentimiento antes de que entremos al tema como tal. Falsas ideas sobre el arrepentimiento o arrepentirse. Una idea falsa es Dios te quiere humillar en un sentido humano o un sentido que te quiere destruir. Dios quiere que me arrepienta y quiere que me humille y quiere que me quiere ver en el piso como si fuera una cucaracha y luego pisarme más y hasta que me destroce ahí en el piso y así es Dios. Esa es una falsa idea que el mundo o el mismo diablo o tu propia carne te ha puesto en tu corazón y en tu pensamiento. Pero no es Dios el que hace que te sientas humillado o que te quiere humillar para destruirte. Otra falsa idea sobre el arrepentimiento es Dios no te ama, por eso estás sufriendo y para que te humilles, para que te puedas humillar y te vaya todavía un poco más mal, pero realmente Dios no te ama. ¿Para qué te arrepientes? Entonces es una idea falsa sobre el arrepentimiento, es una idea que no viene de Dios. Otra idea falsa es que si te humillas vas a demostrar que eres débil y frágil. Si te humillas vas a demostrar que eres débil y que eres frágil. Es otra idea falsa de lo que es el arrepentimiento o sobre el arrepentimiento. Y eso no saben cómo ha permeado mucho, cómo se ha metido, se ha infiltrado, se ha venido a meter entre las filas de la iglesia para que la iglesia no tenga un estilo de vida de arrepentimiento.
que la Biblia desde inicio hasta el fin vemos cómo nos está animando a que podamos vivir una vida de arrepentimiento, es decir, una vida de transformación, donde sí nuestros pecados ya fueron borrados por completo, pero nuestra manera de vivir necesita ser renovada. Y si tú has estado viviendo durante mucho tiempo de la misma manera, creo que no estás viviendo bajo una vida de arrepentimiento. Toda aquella idea que te lleve a no pensar ni actuar en arrepentimiento para acabar pronto, esa es una idea falsa sobre el arrepentimiento, la que se te venga a la mente ahorita, la que tú estés pensando. En este momento, esa idea no es no es una idea clara, no es una idea verdadera, es una idea falsa sobre el arrepentimiento. Y es muy común cuando tú compartes a alguien de Jesucristo, muchos de ellos terminan diciendo: yo no necesito arrepentirme de nada, yo estoy bien conmigo mismo y estoy bien con todos y no necesito arrepentirme de nada. Y la Biblia nos enseña que necesitamos arrepentirnos. Ahora quiero entrar a lo que sí es el arrepentimiento. De acuerdo a la palabra de Dios, hay muchas historias, muchos ejemplos de los que podíamos echar mano y mucho que hablar acerca del arrepentimiento. Pero quiero decirte primero qué sí es el arrepentimiento y después quiero decirte lo que produce el arrepentimiento para que tú puedas darte cuenta cómo es que el amor de Dios está en cada paso para guiarnos a un arrepentimiento continuo, una vida de arrepentimiento. Si recuerdan un poquito, yo les he enseñado y les he dicho, yo he aprendido y el Señor me enseñó primeramente con mi hija, luego con mi esposa y luego con el Señor. Así por alguna forma, no es que haya tenido un orden o un mayor valor uno que en otro, pero yo recuerdo que les comentaba que a mi hija, a mi esposa y a mi Dios, les digo, perdónenme por todo lo que hice y dije que lastimó su corazón. Y a Dios por mis pensamientos también. Y perdónenme por todo lo que no hice, no dije o no pensé para bendecirles. Y es un estilo que a mí me ha desarrollado un pronto arrepentimiento. Y cada vez que yo me equivoco, de hecho públicamente también hemos hecho declaraciones: hermanos, yo me equivoqué, esto estuvo mal. Porque yo no quiero vivir bajo un modo donde el Espíritu Santo se apaga en mí y el arrepentimiento, que es la manera como Dios usa o el vehículo que Dios usa para seguirnos transformando, cuando yo dejo eso de lado, yo estoy dejando de lado el amor y el cuidado de Dios para hacerme más como su Hijo Jesús. Y yo no puedo darme el lujo de hacer eso. Yo no soy perfecto. Si antes me di cuenta de que vivía una vida que no le agradaba a Cristo y obtenía resultados que no me favorecían, ¿qué me hace pensar a mí que puedo seguir viviendo en la misma forma como vivía antes? Necesito arrepentirme, necesito seguir siendo transformado en mis pensamientos, en mi forma de vivir, en cada una de las cosas que están a mi alrededor. Necesito arrepentimiento. Necesito arrepentimiento. Entonces, vamos a ir al segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dios está hablando con Salomón y dice así, versículo 12. El Señor se le apareció una noche y le dijo a Salomón: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del sacrificio? ¿Y quién era el sacrificio? ¿Verdad? A ver, los que se acuerdan ahí en casita, ¿quién es el sacrificio? Que levante su manita, ¿verdad? Y si tú no viste la plática, ¿quién es el sacrificio? Eres tú, soy yo y todos aquellos que quieran decidir cambiar, necesitamos sacrificarnos. Versículo 13 dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Está el versículo 14 que todo mundo se conoce y es bien famoso. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora
y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré la tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Escuchen bien esta palabrita: a las oraciones que se eleven en este lugar. A las oraciones que se eleven en este lugar. Entonces, el amor de Dios tiene que ver con una comunión en la que tú no te estás dando cuenta tal vez, pero cuando empiezas a hablar con el Señor, sus palabras de amor, de poderte atraer, como dice la palabra, con cuerdas de amor, me atrajiste, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, y nuestro corazón, lejos de sentirse obligado, se siente derretido y dices: Señor, pero ¿cómo es posible que aún en mi forma equivocada de vivir me atraes con un amor? Nuestra vida, nuestra experiencia nos demuestra que nosotros somos atraídos con látigo, con castigo, con condena, con arrogancia, donde te equivocaste, órale, para que no te vuelvas a equivocar otra vez, ¿verdad? Y nos apachurraban y nos hundían con tal de que corrigiéramos nuestros errores y nos sentíamos condenados. Pero en Dios no es así. En Dios hay un recurso, y perdonen por la palabra recurso, porque no es un recurso. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. El precioso llamado Espíritu Santo, que está una y otra hablando a tu corazón y tratando de seducirte para que haya un cambio, tratando de atraerte, jamás de obligarte. Entonces, lo que sí es arrepentimiento, según lo que acabamos de ver y lo que vamos a ver en la siguiente historia, es un diálogo honesto con el Señor sobre nuestro error. Acaba de decir: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Y luego el versículo 15 dice: mantendré abiertos mis ojos y mis oídos a las oraciones. Es decir, que Dios escucha, pero Dios ve la intención con que lo hacemos. Por eso nuestro diálogo con el Señor, cuando es honesto y cuando dices al Señor, le hablas a Dios con un corazón honesto, Él está atento, sus ojos están viendo tu corazón, están escuchando tus palabras con la intención real, no con una intención manipulada, con la intención real, que es lo que hay en tu corazón. Otra cosa, lo que sí es arrepentimiento, es un peso del error cometido. Es decir, reconocer que pecaste. Hay un peso sobre ti de: esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. Yo lo hice mal. Estás convencido. Ese peso ya te venció. No te está tratando de decir que estás condenado, ni te está tratando de atraer simplemente para que tomes un consejo a ver si lo tomas o no. Sino esto ya está este peso sobre mí, ya estoy convencido y el peso está sobre mí, ya sé que me equivoqué, ya sé que está aquí sobre mí. Lo que sí es arrepentimiento, una tristeza que lleva al arrepentimiento. Hace rato veíamos que no era el arrepentimiento, es simplemente sentirte triste o sentirte mal. Pero lo que sí es arrepentimiento es cuando viene una tristeza. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios acerca de una tristeza, en 2 Corintios 7, 9 y 10. Pero una tristeza que lleva al arrepentimiento, una tristeza que te hace darte cuenta de todo lo que cometiste y de lo que causaste o de lo que dañaste, etcétera, lo que haya sido. Y viene esa tristeza y es allí cuando dices: Señor, me arrepiento, quiero hacer las cosas diferente. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Según estoy hablando acerca de las palabras, estoy haciendo una combinación de la palabra hebrea y de la palabra griega. Ambas, una tiene que ver con un peso y un compungimiento, pero la otra tiene que ver con un cambio también de mente, de pensamientos, de actitudes, de hacer cosas diferentes. Es una mezcla de los dos. Otra cosa, lo que sí es arrepentimiento, es un dolor por lo hecho junto con una actitud diferente. Otra cosa, reconocer por completo el error
y dejar de hacerlo. Reconocer por completo todo lo que yo hice, eso es arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento no simplemente dices perdón. Cuando hay un arrepentimiento te das cuenta de que examinas lo que está a tu alrededor y dices, esto yo lo causé, yo fui el responsable, de aquello también, aunque no fui el autor, pero también participé, y de esta otra cosa también. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una renovación, está habiendo un arrepentimiento genuino. Y es ahí cuando realmente el arrepentimiento es real. Lo que sí es arrepentimiento es una decisión firme de hacer lo contrario al error o al pecado. Eso es lo que sí es arrepentimiento. Mantenerte firme en una decisión, te cueste lo que te cueste. Ahora te quiero llevar a lo que sí es arrepentimiento, pero te quiero llevar a la otra historia para poder ver también lo que produce el arrepentimiento. Es una historia muy conocida también, pero quiero que podamos ver en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante, del 11 hasta el 32, pero es la historia conocida del hijo pródigo, pero hay ciertos detalles que si les ponemos atención nos vamos a dar cuenta porque el arrepentimiento es el amor de Dios. Y Lucas capítulo 15, el verso 11, dice que un hombre tenía 2 hijos. Está hablando el Señor Jesucristo. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. Parece que cuando también hacemos las cosas mal, parece que también las cosas que no decidimos también se tornan en mal, ¿verdad? Inicias un negocio o tomas una decisión y parece que la decisión que tomaste, cosas externas vienen y se complican. Bueno, al hijo pródigo también le pasó. Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¡Wow! Versículo 17. Aquí es donde quiero que podamos ver, junto con lo que les acabo de decir, lo que realmente es el arrepentimiento. Pero también vamos a ver unas cosas que produce el arrepentimiento. Ahora, lo que es arrepentimiento es por fin recapacitó. Verso 17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Versículo 18. Otra cosa importante. Tengo que volver a mi padre. Tomó una decisión en su corazón, aunque no físicamente. Primero en su corazón lo decidió, fue honesto y dijo: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado. El arrepentimiento es: yo la regué, yo fui el del error, yo soy el que estoy teniendo el problema. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque primeramente se nos olvida, pedimos perdón a medio mundo y a Dios lo dejamos de lado. Y todas nuestras decisiones, antes que puedan afectar a alguien aquí en la tierra, afectan los planes eternos que Dios trazó para tu vida. Y ofendemos primero al Creador, ofendemos primero al que nos dio la vida, ofendemos y rechazamos primero a aquel que nos ha amado desde antes de que naciéramos y quiere amarnos aún aquí en esta tierra con un propósito de gloria, y lo dejamos a un lado. Queremos arreglar simplemente las cosas con las personas que nos relacionamos todos los días, pero ¿y Dios a un lado? Pero la Biblia nos enseña a través de este hijo pródigo que había pecado primeramente contra el cielo y después me arreglo con todos los que yo haya ofendido. Y dice, verso 19, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera
uno de tus jornaleros. Este cuate le importó muy poco si era el hijo del dueño, le importó si tenía sus botas vaqueras, porque era como de una hacienda, de un ganadero, no sé, pero no quería sus pantalones Levi's, ni sus cintos piteados, ni sus tejanas, ni sus trocas, ni nada de eso pedía este hombre. Simplemente decía, trátame como si fuera uno de tus chalanes. O sea, papá, la regué, pero sé que aún los que trabajan para ti viven bien. No midió las consecuencias. Él estaba dispuesto a afrontar lo que fuera, porque había arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, realmente estamos dispuestos a pagar el precio que sea. Verso 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. La decisión. Se sintió mal, pero tomó una decisión también. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y le besó. Si tú nunca has experimentado un beso, un abrazo del Señor, te quiero decir que muy seguramente nunca has experimentado el arrepentimiento. Porque cada uno de nosotros que hemos experimentado el perdón de nuestro Señor y hemos seguido arrepintiéndonos de nuestras maneras de hacer las cosas, nuestra vida, ¿sabes qué es lo que pasa? Como este hijo pródigo, nos espera, te espera, nos abraza, nos besa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un abrazo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te besó? Él está ahí, pero Él está ahí para los que tienen no simplemente una sensación de ver las cosas mal, sino de aquellos que se arrepienten y proceden a ir con su Padre. Y tu Padre te está esperando para abrazarte. Tu Padre te está esperando para amarte. Tu Padre te está esperando para que se encuentren tú y Él y sean amados, seamos bendecidos. Pero tu Padre también te ama, te abraza, cuando te arrepientes te besa. Versículo 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, como había decidido. Ya no merezco que me llame tu hijo. Todo lo que había decidido en su corazón lo estaba llevando a cabo. Pero el padre ordenó a sus siervos, es decir, le interrumpió. Pronto, traigan la mejor ropa o la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo, señal de pertenencia. Y sandalias, que solamente los hijos tenían derecho en ese entonces a usar calzado. Traigan el ternero más gordo o el becerro gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo o este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Verso 28. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? Verso 27. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara. Salió a suplicarle, imagínate. 29, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar el becerro gordo en su honor. Verso 31. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Fíjense la diferencia de un hombre que estaba siempre con él, pero sin arrepentimiento. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos
porque tu hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. ¡Wow! ¡Qué historia! Si nos podemos ver los detalles, no terminaríamos ahorita. Pero concluyo con esto, lo que produce el arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo que produce el arrepentimiento? ¿Y por qué te digo que el amor de Dios está en el arrepentimiento? Cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, también habla no simplemente de que ore, de que alabe, de que busque, sino de que busque ser renovado y transformado en su vida. Es decir, que viva en un constante estilo de arrepentimiento para que pueda seguir creciendo Timoteo. Entonces, lo que produce el arrepentimiento es alivio. Es alivio. Lo vimos en 2 de Crónicas 7:14. Lo vemos aquí con el hombre, con el hijo pródigo, cuando en su corazón tenía la carga y tenía el hambre y tenía el pesar y que se sentía mal. Y después de todo eso, le trajo alivio. Le trajo también descanso. Después de todo cuando llega a su casa y el padre al fin lo recibe. Y aún estando en el momento de estar tal vez con los cerdos, tal vez de estar preparando la comida, no sé, pero ahí seguramente comenzó el descanso donde dice, tengo una oportunidad, tengo una salida, tengo algo, no estoy perdido, no se ha perdido todo, tengo una oportunidad más, halló descanso. ¿Sabes que cuando llega el Padre, halló consuelo? No halló condenación, halló amor. Halló también aliento, halló vida. En el Antiguo Testamento una de las cosas que producía el arrepentimiento era precisamente el aliento, la vida, el consuelo. Cuando había arrepentimiento, esa palabrita en el Antiguo Testamento que se llama, castellanizada se pronunciaría naja. Ese naja producía aliento, producía vida, porque cada vez que había un arrepentimiento, había un encontrarse del cielo y de la tierra. El pecado que separaba, la obstrucción de las decisiones equivocadas que separaban a Dios y el hombre, se quitaba y entonces se encontraba el cielo y la tierra y vida corría, vida se producía. Otra cosa que producía el arrepentimiento eran cambios. Cuando el hijo pródigo estaba metido en su idea de que iba a ser el trabajador, dice Dios, no, todo eso que tú tienes lo cambiamos, lo vamos a transformar, lo vamos a quitar, porque tú sigues siendo mi hijo. Y 2 de Crónicas 7:14 dice que Dios iba a sanar, Dios iba a transformar, a restaurar, a aliviar, a quitar el dolor. Hay cambios, no solamente físicos externos, sino hay cambios en el interior donde son palpables. Hay disposición para lo que sea, como decíamos, este hijo pródigo. Ponme a jalar, ponme a hacer como sea, pero aquí es mejor estar en tu casa que estar yo allá de mendigo, que estar yo perdido. Es mejor estar contigo, dispuesto a afrontar la decisión que fuera de su padre. El arrepentimiento, ¿saben qué produce? También misericordia. Lo vimos con el Padre, produce compasión. ¿Y sabes qué? Produce armonía en tu hogar. Si hay cosas que no están funcionando en tu casa, necesitas arrepentimiento. Necesitas arrepentirte de las cosas que no estás haciendo bien. Y cuando las cambies y cuando decidas tener un arrepentimiento, vivir en un arrepentimiento donde eres transformado, allí en ese momento vas a hallar armonía, vas a hallar paz en tu casa, vas a hallar que las cosas empiezan a funcionar, se empiezan a acomodar y las cosas de la noche a la mañana aparentemente cambian, pero es a raíz de una vida de arrepentimiento, porque dejaste al Espíritu Santo que te estuviera convenciendo, lo avivaste y por lo tanto hubo cambio. Y otra cosa que también produce el arrepentimiento y que se produce porque una persona se arrepiente, ¿sabes qué es? Y esta es la que te quiero que te metas en tu corazón lo más profundo posible. Es satisfacción. Cuando
el mundo y nuestros pensamientos y el mismo infierno nos enseña que no nos arrepintamos. Cuando tú te arrepientes, cuando realmente te arrepientes, ¿sabes qué es lo que produce? No produce condenación, produce una satisfacción que tú dices, wow, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo elegí, qué bueno que fue esa mi decisión, porque ahora veo cómo cosas están cambiando, cosas están sucediendo que no me imaginaba que iban a pasar, están pasando. ¿Y sabes qué? Hay una satisfacción por haber tomado la decisión. Y precisamente es lo que me enseñaban a mí desde cuando llegué a Cristo. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Si tú te arrepientes, vas a permitir que el Espíritu Santo también sea avivado en ti. Y para la segunda ocasión que necesitas arrepentirte, va a costar menos, y para la tercera, y para la cuarta, y para la quinta, y para todos los días de tu vida, el arrepentimiento no se te va a hacer pesado, el arrepentimiento no se te va a hacer una condenación, no se te va a hacer como que te estás humillando de más, el arrepentimiento va a ser fácil, va a ser satisfactorio. Todo esto se necesita ser producido porque el mundo necesita ver a gente que vive en arrepentimiento y experimentar o ver o comprobar que cuando una persona realmente se arrepiente, que hay cambios, la gente puede decir, si tú tuviste eso por cambiar, yo también quiero cambiar, yo también quiero arrepentirme. Y te digo que el arrepentimiento es el amor de Dios, porque el dejarnos hacer nuestra voluntad, escucha bien esto que el Señor me daba también, el dejarnos hacer nuestra voluntad, Dios a nosotros, no es más que dos cosas. Número uno, el respeto absoluto a nuestra decisión y elección de las cosas. Dios sigue respetando lo que tú eliges. La libertad, el albedrío que Dios te dio, no te lo va a arrebatar jamás. Lo respeta, sea cual sea tu decisión, la respeta. Pero el amor que nos espera y nos ve de lejos como al hijo pródigo su padre, y para darnos cuenta del amor que siempre ha habido, del amor que hemos abandonado, del amor que nos ha aguardado y del amor que quiere manifestar Dios en nosotros y a través de nosotros. No hay amor si no hay elección. Por eso Dios eligió amarnos al darnos a nosotros la oportunidad de elegirlo a Él o no elegirlo a Él. La oportunidad de que tú digas, sí Señor, me arrepiento, lo voy a hacer como tú dices. O de que simplemente decidas, Señor, por ahora no. Eso es amor. Si tú te preguntas por qué te permitió llegar a equivocarte, te está demostrando que no te ha quitado la oportunidad de elegir. Su amor no se ha negado para ti. Te podría imponer, te podría parar, pero no lo ha hecho. Pone personas a tu alrededor, te habla y pasan circunstancias, pero jamás te obliga a que lo ames. En su amor nos dio a su Espíritu Santo también para convencernos de la verdad, pero nunca para obligarnos a que lo elijamos a Él. Por eso dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El arrepentimiento podríamos decir entonces que es igual a que Dios no quiere que permanezcamos muertos en vida. Dios quiere darnos vida en esta vida. El arrepentimiento podemos decir que es el regalo de Dios para tu vida. Es el amor, mi amado hermano. Es amor. Si tú no te has arrepentido, necesitas arrepentirte. Y yo quiero orar, ya terminé. Pero ahí en tu lugar, Espíritu Santo,
quiero pedirte, por favor, convénzanos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, convence y atrae a cada uno de nosotros. Señor, que podamos ver que tu amor ha sido elegir el que nosotros podamos elegir. Pero tú quieres que elijamos el arrepentimiento, que elijamos el cambio, que elijamos tu forma de hacer las cosas. Espíritu Santo, tú eres el que nos convences de pecado, de justicia, de juicio. Tú eres el que nos consuela también, pero tú eres el que nos guías a la verdad. Espíritu Santo, oro para que todo engaño del maligno que ha venido a los pensamientos de nuestros hermanos, que ha engañado su corazón y que les ha guiado para tomar decisiones equivocadas, Señor, no prevalezca más, sino sea tu amor el que esté guiando a nuestros hermanos. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a todos los que nos están viendo por primera vez o que te invitaron a ver la transmisión o que ya has estado viendo anteriormente nuestras transmisiones o has visto tal vez algunas otras transmisiones, pero no le has rendido tu vida a Cristo. Para eso necesitas arrepentirte de tus pecados y es de lo que estamos hablando. Y si tú hoy te quieres arrepentir y invitar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que vino a morir por ti en una cruz, murió y fue sepultado al tercer día, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora está vivo para decirte que te ama y que quiere que te arrepientes de tus pecados. Invítalo y dile después de mí con estas palabras: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Hoy renuncio a mi manera de vivir y de hacer las cosas y te pido que entres en mi vida y yo pueda tomar la manera de vivir que tú tienes. Cámbiame, Padre, cámbiame, Señor Jesucristo. Y gracias por hacer todo lo necesario para que tú vinieras a morir por mí y yo conociera tu amor. Gracias por hacer todo lo necesario para que yo fuese amado. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, 4 cosas muy importantes. La primera es que necesitas leer la palabra de Dios para que conozcas su amor. La segunda es que ores, que hables, platiques con Él las cosas que no entiendes en la Biblia, le preguntes a Él, le expreses también cómo te sientes, le hables, como lo decíamos, de una conversación honesta. La tercera cosa es que necesitas un grupo que te ayude a crecer. Nosotros nos gustaría saber si tomaste tu decisión por primera vez, nos gustaría ayudarte a que te pudieses juntar con nosotros. Si te quedamos lejos, nosotros estamos al poniente de la ciudad, Lincoln, casi Cruz con Ruiz Cortines, Lincoln y Ruiz Cortines, muy cerquita de ahí. Pero si te quedamos lejos también, por favor, contáctanos. Nos gustaría conectarte con un lugar que te quede cerca para que te ayuden a crecer. Y la cuarta cosa es que si tú te arrepentiste, van a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Cuéntales a otros que necesitan también arrepentirse. No para que sean condenados, como lo vimos, para que conozcan el amor de Dios y sean bendecidos. ¿Está bien? Y muchas felicidades por tu decisión si fue la primera vez que lo hiciste. Y amada familia de Cabo Poniente, necesitamos aprender a vivir en arrepentimiento. Necesitamos vivir en un estilo donde lo que se ha mal usado y lo que ahora se trata de evitar, de que hay una supergracia y que todo ya está perdonado. Efectivamente, los pecados ya están perdonados, pero la transformación que esa se va adquiriendo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, que nos arrepentimos y renovamos nuestros pensamientos para cambiar la forma de hacer las cosas, esa se necesita seguir practicando todos los días. Todos los días. Entonces, amada familia de Cabo Poniente, te animo a que te pongas a cuentas con el Señor, con tu casa y con cualquier persona para poder seguir siendo renovado. Y bueno, quiero decir 2 cosas. La primera es que, ya varias iglesias están empezando a reunir una vez más. Yo quiero pedirles por favor que
esperemos un momento, hay diferentes situaciones que se están presentando, entonces queremos esperar por lo menos estas 2 semanas que siguen para ver los resultados de diferentes cosas que han acontecido, de enfermedades y otras cosas que, bueno, ahora con ya mayor libertad pudiesen suscitarnos. Vamos a esperarnos un momento. Ahorita el Señor nos está dirigiendo de esta manera. Entonces, por favor, ténganos un momento de paciencia. Yo sé que algunos tienen, al igual que nosotros, el deseo de reunirnos ya, pero vamos a todavía permanecer un poquito en casa. Y la segunda cosa es que quiero orar. Yo sé que ya oró mi esposa, pero quiero orar, terminar orando. Muchos ya regresaron a la escuela, perdón porque no había orado por ellos, pero el día de mañana todos los niveles educativos regresan a tomar clases de forma virtual, pero ya regresan. Entonces, quiero que oremos por ellos y podamos bendecirles. ¿Está bien? Si tú vas a entrar a clases ahí, te quiero invitar a que levantes tu mano y vamos a orar por ti. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de seguirnos preparando y de seguir creciendo. Quiero orar para que cada persona que va a regresar a clases, cada niño, cada adolescente y cada persona que está en diferentes escolaridades, Señor, les bendigas, aún los que ya entraron, Señor, bendíceles, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo les ayude también a que tengan un espíritu superior donde puedan comprender y asimilar de una mayor forma y pronta las enseñanzas que reciben en la escuela y lo que repasan en casa también. Ayúdales, Señor, en la escuela en línea y en casa con tareas y con todo lo que tienen que hacer. Bendíceles y ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues animarles, hermanos, entre semanas nos seguimos conectando para las diferentes actividades. Los que no se han conectado a la oración, arrepiéntanse, nos vemos en la oración, hermanos, les animamos. Por la mañana también estamos orando, los cafecitos que tienen ahí las mujeres, etcétera, las diferentes actividades con los jóvenes, les animamos a poder participar e involucrarnos para no enfriarnos. ¿Está bien? Bueno, Padre, gracias por cada familia que está viendo esta transmisión, por cada persona que va a verlo después. Señor, oramos que tú les bendigas, que sigas transformando a cada familia, a cada persona, y que nuestros corazones sigan siendo moldeados conforme a tus pensamientos y a tu voluntad. Guíanos, Señor, para que seamos de bendición también para otros y seamos de testimonio de el amor y la transformación para otros, Señor. Gracias, guarda a nuestros hermanos, los que se mueven, los que viajan, los que hacen diferentes traslados. Ayúdales, guárdales, bendíceles, prospérales. Negocios, trabajos, empleos, proyectos, estudios. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al pendiente también de cualquier cosa. Bendiciones.